Londres, una de las ciudades más importantes y agitadas de Europa en el siglo XVII, ya había enfrentado muchos desafíos, pero nada podía preparar a sus ciudadanos para la tragedia que se desencadenaría en la madrugada del 2 de septiembre de 1666. La ciudad, aún marcada por la devastación de la peste negra que había cobrado la vida de miles un año antes, estaba a punto de enfrentar otra calamidad, el gran incendio. Esa noche, mientras la mayoría de la ciudad dormía, una pequeña panadería en Pudding Lane, propiedad de Thomas Farriner, fue el escenario de un desastre potencial. Farriner y su familia se fueron a la cama como cualquier otra noche, creyendo que el horno había sido debidamente apagado. Lo que no se dieron cuenta fue que una chispa permaneció encendida, esperando el momento adecuado para iniciar un incendio. Cuando las llamas comenzaron a apoderarse de la panadería, fue rápido. Farriner y sus familiares lograron escapar por la ventana del piso superior, pero sus empleados no tuvieron la misma suerte. La primera de muchas vidas se perdería allí. Alrededor de las 2 de la madrugada, el fuego ya estaba fuera de control. Pudding Lane era una típica calle estrecha de Londres, flanqueada por casas de madera, construidas de manera precaria y prácticamente pegadas entre sí. El fuerte viento de esa noche sirvió como combustible, extendiendo las llamas rápidamente de una construcción a otra. A esas alturas, los vecinos comenzaron a despertarse, algunos intentaron contener el fuego con cubos de agua, pero pronto quedó claro que eso no sería suficiente. Londres, en ese entonces, era un laberinto de calles estrechas, construidas sin planificación. Las casas de madera seca y los techos de paja eran una invitación al desastre. Aunque algunos ciudadanos ya habían sugerido que se hiciera una reforma en la ciudad, las autoridades se negaban a aceptar cambios. Y ahora, el precio por esa negligencia sería cobrado. La ciudad contaba con métodos rudimentarios para combatir incendios. El principal de ellos era derribar casas alrededor del fuego, creando cortes de fuego para evitar la propagación de las llamas. Sin embargo, la renuencia de muchos residentes a destruir sus propias casas, con la esperanza de salvar sus propiedades, hizo que se retrasaran las medidas necesarias. La demora fue fatal. En la mañana del 2 de septiembre, el alcalde de Londres, Sir Thomas Bloodworth, fue informado sobre el incendio. Al ver las llamas, supuestamente dijo de manera negligente que una mujer podría apagarlo. Subestimando completamente la gravedad de la situación, no tomó las medidas necesarias a tiempo, y el fuego continuó extendiéndose sin control. A medida que pasaban las horas, el caos se apoderaba de la ciudad. Las calles se llenaban de familias que intentaban escapar con sus pocas pertenencias. Carretas cargadas con todo lo que las personas podían salvar bloqueaban las calles estrechas, obstruyendo el paso para aquellos que aún intentaban huir. Con cada ráfaga de viento, las llamas avanzaban más rápido, devorando los edificios de madera y transformando todo en cenizas. El fuego rugía, saltando de un techo a otro, dejando un rastro de destrucción. Algunos residentes, desesperados, intentaban salvar sus casas lanzando cubos de agua o incluso barro sobre las llamas, pero el calor era insoportable y las llamas implacables. En el centro del caos estaba la Catedral de San Pablo, uno de los símbolos más reverenciados de la ciudad. La enorme estructura, aunque hecha de piedra, estaba rodeada de andamios de madera, ya que estaba siendo restaurada. Cuando el fuego alcanzó la catedral, los andamios rápidamente se convirtieron en enormes antorchas, y en cuestión de horas, la grandiosa San Pablo colapsó bajo las llamas, dejando a la población incrédula. La escena era devastadora. Las llamas no perdonaban ni siquiera lo que parecía indestructible. Durante los 4 días siguientes, el fuego devoró todo lo que encontró a su paso. El viento que soplaba con fuerza parecía conspirar con las llamas, llevando el fuego a nuevas áreas a cada momento. A medida que la destrucción continuaba, las familias sin hogar acampaban en campos abiertos alrededor de la ciudad, observando impotentes mientras sus vidas eran consumidas. El humo denso cubría el cielo, y el calor era tan intenso que acercarse al fuego era imposible.
Se estima que el incendio destruyó más de 13.000 casas, dejando a unas 70.000 personas sin hogar. En esos días, Londres era una ciudad de refugiados, sus calles y parques llenos de personas desplazadas, cargando todo lo que quedaba de sus vidas en sacos y carretas. El hambre y la desesperación comenzaban a extenderse, pero en medio de esta catástrofe parecía haber ocurrido un milagro. El número de muertes registrado fue sorprendentemente bajo. Esto se debió, en parte, a que muchos lograron huir a tiempo, y porque el fuego fue más destructivo para las construcciones que para las personas. Aún así, muchos cuerpos, especialmente los de personas pobres, nunca fueron contabilizados oficialmente. El propio rey Carlos II se involucró directamente en los esfuerzos para combatir el incendio. El rey ordenó que se movilizaran soldados para derribar casas y crear grandes líneas de corte de fuego. Solo tras la intervención real, los residentes, antes reacios a ver sus casas destruidas, comprendieron que esa era la única forma de salvar lo que quedaba de la ciudad. Finalmente, el 6 de septiembre, con la ayuda del ejército y el cambio en la dirección del viento, el incendio fue contenido. Pero lo que quedó de Londres era casi irreconocible. Barrios enteros habían desaparecido, reducidos a montones de escombros y cenizas humeantes. El escenario era de devastación total. Pero Londres, una ciudad que ya había sobrevivido a invasiones, guerras y plagas, no estaba dispuesta a rendirse. Con el fin de las llamas, surgió la difícil pregunta: ¿qué hacer a continuación? La respuesta apareció casi de inmediato: reconstruir. Y no solo reconstruir lo que se había perdido, sino reimaginar un Londres más moderno, más seguro y mejor organizado. El gran incendio, aunque devastador, ofreció una oportunidad única para replanificar la ciudad y corregir los errores de urbanización que contribuyeron a la rápida propagación del fuego. Sir Christopher Wren, uno de los mayores arquitectos de la época, fue encargado de liderar la reconstrucción. Fue responsable del rediseño de varias iglesias destruidas, incluida la Catedral de San Pablo, que renació aún más grandiosa bajo su dirección. La nueva catedral, con su enorme cúpula, rápidamente se convirtió en el símbolo del renacimiento de Londres. El gobierno también implementó nuevas leyes de construcción. La madera, que había sido el material principal utilizado en las casas de la ciudad, fue reemplazada por ladrillos y piedras. Las calles estrechas fueron ensanchadas, y las casas fueron construidas con más espacio entre ellas, todo para evitar que otro incendio de tal magnitud pudiera ocurrir en el futuro. Además, el gran incendio trajo cambios en el comportamiento social. La ciudad, antes dividida entre ricos y pobres, con las clases más bajas apiñadas en barrios superpoblados, comenzó a organizarse de manera diferente. Se planificaron nuevos barrios con más espacio y mejores condiciones de vida, al menos para parte de la población. El gran incendio de Londres fue una de las mayores tragedias en la historia de la ciudad, pero también marcó un punto de inflexión. Expuso las fallas en la infraestructura y la falta de planificación urbana que hicieron posible la rápida propagación de las llamas. En respuesta, Londres se reinventó, no solo como ciudad, sino como sociedad. Hoy en día, caminar por las calles de Londres es pisar un suelo lleno de historia. Las áreas que fueron destruidas por el incendio fueron reconstruidas de una manera que todavía influye en el trazado de la ciudad moderna. Y la Catedral de San Pablo, símbolo del Renacimiento tras el fuego, sigue siendo un monumento icónico, recordando a todos que, incluso en medio de la devastación, siempre existe la posibilidad de empezar de nuevo.